Vamos a hacer una oración para comenzar y encomendar en manos del Señor esta palabra. Que el Señor pueda traer una palabra fresca a nuestras vidas, que nos ayude y nos estimule a poder cumplir ese plan del Señor para nosotros. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias que nos das el privilegio de estar delante de ti, estar vivos, tener salud. Gracias, Señor, que nos puedes revelar cosas de tu palabra. Es un privilegio grande que nos das. Cuando te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nos des comprensión, entendimiento, revelación, todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ande conmigo, libera a tu pueblo. Esta fue la oración del pueblo de Israel justamente después de haber estado esclavizado más de 400 años por los egipcios. Y era una esclavitud dura, era una servidumbre dura que estaba pasando el pueblo de Israel, al punto que ellos clamaron. Esta fue la oración que hicieron. ¿A quién le hicieron esta oración? Al Señor. Ellos clamaron a Dios, le pidieron al Señor: libéranos, libera a tu pueblo. Y esta oración se sigue repitiendo el día de hoy, todavía hoy en día. Esta es la oración de muchos de nosotros. Estamos orando para que Dios traiga libertad, que traiga liberación a su iglesia. ¿Liberación de qué? ¿De qué uno puede estar atado en esta vida? ¿De qué uno puede estar siendo todavía siervo o poder estar todavía esclavizado? Hay muchas cosas que pueden estar esclavizando al pueblo de Dios. Hay muchas cosas que pueden estar oprimiendo al pueblo de Dios para que no esté viviendo en ese potencial. Bueno, esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y di conmigo: estoy preparado para recibirla. ¿Estás listo? Es una palabra muy importante que yo espero. ¿Cuál es el propósito? El propósito que yo sé que Dios tiene para esta mañana es que tú y yo podamos abrir los ojos, es que tú y yo podamos entender que estamos viviendo en un tiempo extremadamente estratégico, muy importante en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo que Dios está impulsándonos. Yo espero que esta palabra pueda venir a germinar, amén, y producir el fruto que Él quiere para su gloria. Entonces, quisiera que vayamos, por favor, al libro de Éxodo. Esta historia, que les digo, es una de las historias más conocidas en toda la Biblia, acerca de la opresión que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Recuerden, ¿a quién levantó el Señor para que el pueblo de Israel pudiera llegar a Egipto? José, ¿verdad? José, que era el hijo de Jacob. Dios lo levanta para poder traer al pueblo de Israel de Canaán, en donde estaban viviendo, porque ya había una gran hambre en ese lugar. Así que se viene todo el pueblo de Israel a vivir en Egipto. José era, digamos así, el segundo de a bordo, era el más importante del pueblo, era el administrador. Pero pasa esta generación, pasa la generación de José, pasa la generación de los hermanos de José, y luego es que viene otra generación diferente. Y de esta generación también es levantado un nuevo rey de Egipto. Y este rey era un rey que estaba en contra de todo lo que fuera judío, de todo lo que fuera el pueblo de Israel. Estaba en contra porque veía cómo el pueblo de Israel fructificaba y se multiplicaba grandemente. No había manera de poderlos pagar. Bueno, esa es la historia, ese es el contexto del que estamos hablando. Y en el capítulo número 1 dice así. ¿Sí lo tienen todos? Éxodo 1. ¿Ya lo contaron? Dice la palabra del Señor en el versículo número 6. Éxodo 1:6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel
¿Qué dice? Fructificaron. Y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos. ¿Cómo dice? En extremo. ¿Qué significa en extremo? Muchísimo. O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel había llegado a multiplicarse tanto, habían fructificado tanto, habían sido tan bendecidos. Era muy evidente para el rey de Egipto y para el faraón, muy evidente esa bendición, porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y luego dice aquí más adelante, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para poner, ¿para que qué? Para que no se multiplique. Que acontezca que viniendo guerra, ellos, el pueblo, también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y se vayan a la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahora, la bendición del Señor era que de una manera especial Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Esa es una de las características que tenemos de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. El propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida es bendecirte, es que tú seas prosperado en todas las cosas, es que tú avances, que tú puedas fructificar, que tú puedas multiplicarte, que tú puedas ser mejor que el año pasado o que hace 2 años, que tú puedas ser una persona en la cual puede influir también en otros. Todo esto es lo que Dios ha diseñado para su iglesia, para su pueblo. En la bendición del Señor, dice la Biblia, que nos va a alcanzar. Y así era tan notoria la bendición que Dios tenía para el pueblo de Israel, que los mismos egipcios estaban molestos, estaban enojados. ¿Cómo era posible que ellos pudieran prosperar tanto? ¿Por qué no se multiplicaban los egipcios? A ver, debemos analizar. Porque está hablando aquí, inclusive ahora, está hablando de una fructificación física, que eran muy evidente ahí que hubiera mucho número de hijos y muy prolíferos, ¿verdad? Los judíos, los egipcios no. Les pregunto, ¿es esto también una bendición de Dios? Es una bendición. Es una bendición. Dice la palabra del Señor: herencia de Jehová son los hijos, y cosas de gran estima, dice, el fruto del vientre. Amén. Entonces, los hijos que tenemos, los hijos que Dios nos concede, es por bendición del Señor. A lo mejor dices tú: bueno, pues es que fue producto de una unión física de un hombre y una mujer. Es mucho más que eso. Es mucho más que una unión física entre un hombre y una mujer. Es la intervención, yo así lo creo. Yo lo creo en todo mi corazón. Es la misma intervención del Dios Todopoderoso obrando en un hombre y en una mujer para que puedan concebir un hijo. Y así yo lo creo. Y yo creo que los hijos son una bendición. Bueno, eso era lo que los egipcios se molestaban. Yo no sé si había muchas mujeres egipcias que eran estériles. No lo sé, porque no nos da mucha información, pero a lo mejor podemos asumir eso. Podemos inferir que a lo mejor había infertilidad en las mujeres egipcias. Pero así era el pueblo de Israel. Y no nada más que eran prolíferos los judíos, el pueblo de Israel, que eran muy bendecidos materialmente. Entonces, una de las características que el Señor nos ha permitido poder experimentar es que tú y yo somos hijos de un Dios
que le gusta bendecir. Tenemos un Dios bueno, y bueno en gran manera. En el libro de Éxodo, capítulo 1, vemos cómo después de la muerte de José y sus hermanos, el pueblo de Israel fue duramente castigado por los egipcios. La razón era porque estaban fructificando y multiplicándose y fortaleciéndose, y eso estaba preocupando a los egipcios. Les asignaron comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. Sin embargo, eso no les funcionó, sino al contrario. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Buscaron detener el crecimiento a través de las parteras egipcias. Se dieron cuenta que el que les estuvieran oprimiendo con el trabajo no era motivo que ellos se desanimaran, no era motivo que ellos dejaran de fructificar tanto. Era el contrario, ¿verdad? ¿Sí? Era al revés. Así es como debemos de ser cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionas tú, hermano, hermana, cuando de repente es evidente que tu jefe te está cargando, o dicen, ¿verdad? Cargando la mano, así se dice? Está un poquito así exagerando con las demandas de tu trabajo. Y en lugar de renegar, ¿qué haces? En lugar de quejarte, porque ¿por qué no le pasan esta chamba a este tal o cual persona? Porque a mí, en lugar de quejarnos, tomamos esa chamba, tomamos ese trabajo con gusto, con gozo, con alegría, y nos va mejor, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice aquí que aún así, esas tareas, esas cargas tributarias que les traían los egipcios, no fue motivo para detenerlos. Se seguían multiplicando, seguían fortificando. Y se le vino a la mente al rey, y bueno, lo que vamos a hacer es que las parteras, porque eran las que intervenían en los partos de los judíos, de los israelitas, que ellas, cada vez que nazca un bebé y que encuentren que el sexo es masculino, ahí lo van a matar, las parteras. ¿Pero qué pasó? Las parteras tampoco lo hicieron, tampoco le hicieron caso al rey, porque dice la Biblia aquí en Éxodo, dice que temían al Señor, tenían temor al Señor y tenían temor al pueblo de Israel, porque veían la actitud y veían también el corazón de los israelitas. Así es que el rey las mandó llamar y les pregunta, ¿por qué están permitiendo? Porque seguían haciendo bebés, niños, ¿por qué estaban permitiendo que nacieran los bebés de esa manera? Y ellos le contestaron, eso sucede, esa fue la excusa que pusieron, no era la realidad. Contestan ellas y dicen, lo que pasa es que las mujeres judías son tan robustas y tan fuertes, me explicaban eso, que cuando estaba en el alumbramiento se nos adelantaba y ya había nacido, ya no había manera de hacer esa, supongo que era un degrado que intentaban hacer o algo ahí, un aborto o algo así, ya no podían. Esa fue la explicación que dieron. Pero ¿qué es esto? Significa que finalmente Dios tiene cuidado de sus hijos, amén. Esto molestó tremendamente al rey de Israel, y el faraón fue el que dio la orden de que a todos los niños varones los iban a tirar al río para acabar de una vez por todas con la multiplicación del pueblo de Israel. Pregunto, ¿resultó esta como una estrategia para detener el crecimiento del pueblo de Israel? No, tampoco fue así. Porque de entre todos estos varones, Dios levantó a uno de ellos, y ese fue Moisés. Y Moisés fue el instrumento en las manos del Señor para que sucediera uno de los milagros más portentosos y más poderosos que vemos en toda la Biblia, la liberación del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta que el pueblo de Israel clamó a Jehová pidiendo que los liberara de los egipcios. Fíjate nada más qué hermosa oración, qué
qué hermoso versículo. Dice: aconteció que después de muchos días volvió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué? Y clamaron. ¿Qué significa la palabra clamar? Una cosa es pedir y otra cosa diferente es clamar. Son dos cosas distintas. Si tú le dices a un niño: deja ese juguete, hay maneras de decirlo, ¿verdad? Una es decirle así: deja ese juguete, deja ese juguete. Son dos formas distintas de decir. Cuando nosotros oramos a Dios, hay diferentes maneras de orar. Y hay ocasiones en donde la oración va a tener que salir de donde, esto ya lo hemos visto en otra ocasión, que se línea de lo profundo a ti clamo. Muchas veces, muchas de peticiones que podemos tener, y aún todavía no hacen. Levanta la mano aquellas personas que tienen peticiones que todavía Dios no has visto que contesten. Levanta tu mano. Tú le has pedido y Dios no lo ha contestado. Bueno, les quiero dar un consejo. Clamen al Señor. Clámenlo de lo profundo. A lo mejor algunas de esas peticiones es que puedas tú tener una empresa, un negocio, un mejor trabajo, lo económico, puede ser una petición de sanidad, cualquiera que esté sea. O a lo mejor es que tu hijo regrese al Señor, no sé cuál sea. Yo te quiero animar en el nombre del Señor Jesucristo a que clames, así clamó el pueblo de Israel. No por una petición, un gemir. Amén. Un gemir de lo profundo. Como también, ¿a qué se le puede, dice la Biblia lo dice, a qué se le puede asemejar el gemir y el clamor en oración? ¿A qué dolores? Porque uno cuando está orando, ¿verdad?, tiene que sentir dolor. A la parto. Cuando una mujer está en el alumbramiento, son dolores que siente. Así igual también, decía el apóstol Pablo: yo sufro dolores hasta que Cristo, ¿qué dice?, sea formado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí: y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios se acuerda de las palabras que Él nos habló. Eso es maravilloso. Y dice: con Abraham, Isaac y Jacob. Pero fíjate bien lo que dice ahí, que es lo que me impactó al estar meditando en este pasaje. Fíjate lo que dice: y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué? Y lo reconoció Dios. ¿Qué significa y lo reconoció Dios? Porque Dios no había reconocido al pueblo de Israel, porque estaban irreconocibles. Así es. ¿Qué sucede cuando después de que tu hijo se va a jugar fútbol, ya se fue a jugar al parque, estaba todo enlodado el parque porque acaba de llover, regresa a tu casa y ya está: ¿qué pasó contigo? No lo reconocemos, ¿verdad? Está todo feo, ¿sí? Así estaba el pueblo de Israel, irreconocible. Imagínate cómo era que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba viviendo en mucha amargura, es lo que dice la palabra del Señor. Estaba viviendo en mucho dolor y en mucho sufrimiento. Pero Dios volvió a reconocerles a ellos. Dios no nos creó, fíjate bien, para estar esclavizados y para vivir amargados. Él nos creó para gozar y vivir la vida plena en Él, y no en servidumbre. ¿Cómo podemos identificar a una persona si está contenta o no está contenta, está triste? ¿De qué manera tú puedes saber si una persona está contenta o está triste? ¿Cómo puedes tú saber? ¿Puedes tú saberlo por teléfono? Si tú estás hablando por teléfono con una persona, ¿puedes saber si está contenta o está triste? ¿Se puede saber? La manera de hablar. ¿Qué otra manera puedes saber si una persona está contenta o está triste?
el semblante de las personas, por la mirada también. Puedes tú saber si una persona está contenta, una persona está triste. ¿Por qué? Por el lenguaje corporal. ¿Sí? Es otra manera también para poder saber si una persona está contenta o está triste. Tan mal estaba el pueblo de Israel que Dios no lo reconocía. Y ellos miraban y decían: ¿y este pueblo quién es? ¿Cómo crees que se sintió Dios ahí al ver la situación del pueblo de Israel? Muy triste. Pregunto en esta mañana, ¿habrá alguno de los que estamos aquí que hemos estado en profunda tristeza y amargura? Que ya hemos perdido el brillo, hemos perdido el gozo del Señor, hemos perdido la alegría de vivir esta vida. Déjame decirte, hay un versículo hermoso en la palabra del Señor que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice. Mas yo he venido, dice Jesús, ¿para qué? Para darnos vida. Y dice, vida en abundancia. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que vivas en el gozo de Dios y estés viviendo en plenitud en toda tu vida. Les pregunto, ¿es fácil vivir haciéndolo? ¿Es fácil vivir en el gozo de Dios todo el tiempo? No es fácil, pero la palabra de Dios nos enseña: todo lo puede en Cristo, ¿verdad? Que nos fortalece. ¿Ven? Muchas veces pensamos que lo que vivimos es lo que nos merecemos. Sin embargo, sin saber que Dios tiene planes y sueños para nuestras vidas, ¿qué? Muchos más grandes y mayores para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dicen que soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es mantener los sueños y verlos realizados en nuestra vida. El sueño es la idea creativa de Dios, revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. No hay sueño creativo que no empiece en el corazón de Dios. Algo bueno estoy hablando, por supuesto. Y este versículo, especialmente el de Jeremías, en el capítulo número 29, versículo 11, viene siendo uno de esos versículos que tienen que estar grabados en la mente y en el corazón de todos nosotros. Es más, yo les sugeriría que nos lo aprendamos de memoria. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren aprenderse de memoria este versículo? Vamos a decirlo todos juntos. Dios conmigo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Te pregunto, ¿era la voluntad de Dios? ¿Estaba en ese pensamiento en el corazón que el pueblo de Israel viviera como estaba viviendo? Esa no era el fin. ¿Estaba siendo parte de un plan del Señor? Sí. Pero siempre el propósito de Dios es liberar a su pueblo. Dios quiere que tú seas libre de toda atadura. Dios quiere que tú seas libre de toda servidumbre. Dios quiere que tú seas libre de toda opresión, de toda obra del diablo. La Biblia dice también, pongan mucha atención, que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Dice, porque anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuántos somos aquí? Sabemos de lo que estamos hablando ahorita. Tú sabes de lo que estamos hablando. ¿Okay? ¿Y tus sueños qué? Nuestros sueños. Los sueños que has tenido tú. Las aspiraciones. Los anhelos que hay en tu corazón. Hay un hermoso versículo también que dice así: delante de ti, Señor, están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice, encomienda, digo conmigo, encomienda. Lo más fuerte, encomienda a Jehová tu camino.
confía en Él, dice, y Él hará. Enderezará los caminos. Él hará. Dilo conmigo, y Él hará. ¿Quién lo va a hacer? Tú lo va a hacer Dios. Necesitamos que lo haga Él, no tú, no yo. No vamos a poder, necesitamos su ayuda, su intervención en tu vida y en tu corazón. Dale un aplauso al que vive en ella. Dios no está peleado en los sueños que tienes tú. Dios no está peleado en tus anhelos, en tus deseos. Claro que te quiere ayudar. Claro que quiere Él que los veas cumplidos, que los cristalices en tu vida, que los veas realizados. Y Él está deseoso que los puedas hacer. Y esto dice en el hebreo, en capítulo 1 de Génesis, crear, dice, en el principio, ¿quién se acuerda de este versículo? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Dilo conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el verbo aquí en esta oración que acabo de decir? Crear. Digo crear. Crear viene del hebreo bara, que significa crear de la nada. El bara tiene dos significados muy importantes. Estoy diciendo el primero, es en el hebreo. Este verbo crear viene del hebreo bara, y tiene dos significados muy importantes. El primero de ellos es que Él crea, es especialista para crear de la nada. Donde no había nada, Dios lo crea. Por eso pudo crear los cielos y la tierra, porque Él no está limitado absolutamente nada. Él es el Dios creador de todas las cosas. ¿Están ahí conmigo todavía? Pero el bara, fíjense también, tiene otra connotación, y esta tiene que ver de que Él crea de lo ya existente también. Es que pon mucha atención, sé que esto es muy importante. No se me pierda nada, por favor. No se me pierda nada. Este segundo vocablo quiere decir que aun cuando nosotros ya hemos creado cosas en nuestras vidas, y muchas de estas cosas no han salido como esperábamos. ¿Cuántos saben que no te han salido las cosas como debieron haber salido? Pero este vocablo, este verbo también nos habla que Él es especialista en cambiar el plan A por el B. Lo que no te salió en el plan A, Dios está dispuesto en hacer un plan nuevo en tu vida y crear de ese plan algo maravilloso y algo poderoso para su gloria y para su honra. Eso es lo que significa. Dice, cuando hablamos acerca de creación, no importa cómo está tu vida el día de hoy. A lo mejor en Suecia, hermano, usted no sabe que está, pero boca abajo, está por los suelos. Está muy mal. No importa cómo esté tu situación el día de hoy, Dios es poderoso para cambiarla. Dios es poderoso para transformarla y para hacerla una nueva el día de hoy. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Y dice aquí, fíjate nada más en Filemón, capítulo número 1, versículos 10 al 12. Es un versículo maravilloso en la palabra de Dios. ¿Dónde está Filemón? Son de esos libros en la Biblia un poquito difíciles de encontrar, porque es una hoja nada más. Es una sola hoja. Y a lo mejor los que están aquí ni han leído nunca Filemón. Pero fíjate qué hermoso lo que vamos a leer ahorita de Filemón. Fíjate qué hermoso lo que dice aquí. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Está hablando obviamente aquí Pablo, ¿verdad? A quien engendré en mis prisiones, dice, el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. ¿No sé qué? No sé eso. Eso es barato. Eso es crear de lo que ya estaba. ¿Qué pasó con Onésimo?
Onésimo defraudó económicamente a Timoteo, lo defraudó. Y sentía que ya no podía servir al Señor. ¿Cuántos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que ya no vamos a poder servir a Dios? Que a lo mejor tú ya te estás dando por vencido diciendo, yo ya no voy a poder nunca volver a servir a Dios. Bueno, aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo. Onésimo era considerado una persona inútil y ahora estaba siendo útil para el reino de Dios. Decía Napoleón, ¿cuántos saben y conocen que China se está convirtiendo en una potencia mundial y están por ahí diciendo? Dentro de algunos años más se va a convertir en la potencia mundial. Napoleón, desde hace muchos años atrás, él lo predijo. Y él dijo esto. El verdadero gigante, él lo dijo de China, dijo que el verdadero gigante que se iba a despertar en el mundo iba a ser la República de China. Pero nosotros creemos que es mucho más lo que va a suceder en el mundo, y esta va a ser la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. El verdadero gigante a despertarse es la iglesia de Jesucristo. Nosotros seremos los protagonistas de su despertar, pero su secreto no se centrará en figuras unipersonales, sino en la fuerza de un gran ejército. Eso dijo Osvaldo Carnivano. ¿Qué es lo que está faltando para un verdadero avivamiento en la iglesia? Despertar. Despertar. Eso es lo que necesitamos. Eso es precisamente lo que no quiere el diablo. ¿Por qué no quiere que despiertes? ¿Por qué el diablo no quiere que tú despiertes? El diablo no quiere que tú despiertes, porque el día en que tú despiertes, te vas a dar cuenta del tremendo potencial que está dentro de ti, de todo lo que vas a poder ser capaz de hacer. Porque la iglesia no quiere despertar, se encuentra muy cómoda donde está. El despertar tiene dos caras. Por un lado te das cuenta del gran potencial que tienes y puedes desarrollar, pero por el otro lado el despertar te hace ver cómo estás. Y es como esto que ven ustedes aquí. ¿Qué espectáculo es este? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí atrás? Es una corrida de toros. Alguien de ustedes ha estado en una corrida de toros. Bueno, si no ha sido, al menos lo has visto en la televisión, o al menos lo has visto en una película, ¿verdad? Y ahí, ¿quiénes son los héroes? Los que están como espectadores. ¿Sí ven los que están ahí como espectadores? ¿Se alcanza a ver? ¿Verdad? ¿Quiénes son los valientes? Los que están como espectadores, los que están adentro, enfrentando a todo. Así está la iglesia el día de hoy. Desafortunadamente, la iglesia de Jesucristo está como espectadora. Y desafortunadamente, muy poquitos son los que se atreven a enfrentar todo. Muy pocos son los que están dispuestos a arriesgar su reputación, su imagen, aún su propia vida. Prefieren quedar como espectadores y ver cómo otros triunfan o fracasan. Existen tres tipos de personas que conviven entre sí. Aquellos que son pasivos, son aquellos que nada más hacen lo que tienen que hacer, aquellos que realizan cosas, y los soñadores. ¿De qué tipo de persona eres tú? Los primeros cristianos fueron soñadores. Ellos soñaron con un mundo completamente transformado por el Evangelio de Jesucristo. Por muchos años sufrieron la decadencia económica, moral y espiritual de su nación, pero cuando Jesús nos tocó, comenzaron a soñar y lo vieron totalmente diferente. Fueron perseguidos, maltratados, muertos, pero ninguna de estas cosas afectaron lo más precioso que poseían: su llamado, su sueño. El sacrificio y la entrega fueron ilimitados. Tuvieron un sueño y aceptaron el reto. Dios quiere restaurar su capacidad de soñar, y lo quiere hacer, hermanos. Lo quiere hacer hoy en tu vida, en tu mente, en tu corazón. A lo mejor algunos de los que están aquí el día de hoy, tú a lo mejor te sientes ya desanimado, desalentado, y a lo mejor no has encontrado, no has visto los resultados. Bueno, déjame decirte, Dios puede cambiar tu entorno de un día para otro. Él no necesita semanas, Él no necesita meses, ni necesita años.
Él lo único que necesita es que tú decidas y le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero cumplir el sueño, quiero cumplir esos pensamientos, ese deseo que tú tenías cuando tú me creaste con tus propias manos, Señor. Quiero verlo cumplido en mi vida. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos? Uno de ellos es la incredulidad. Y a veces decimos: es que yo no creo que pueda hacer eso. Sí vienen esos sueños, inclusive hasta ha habido personas que han venido a darte palabras proféticas y te dicen: tú vas a hacer esto o aquello. Y en ese momento sí te pones a llorar, y en ese momento sientes una gran emoción. Pero luego de repente empieza a venir a tu mente, empiezan a venir pensamientos de derrota y de incredulidad, y dices: yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? ¿Verdad? Así le dijeron a Jeremías. Y Jeremías se contestó. ¿Qué dijo Jeremías? Soy un niño, no puedo ir, soy muy joven. Moisés también dijo lo mismo: yo no puedo porque soy tartamudo. Y las excusas están una y otra vez, ¿verdad? Situación económica. Muchas veces nosotros no emprendemos cosas para Dios, o no emprendemos las cosas que Dios nos está llamando porque pensamos que no tenemos el recurso económico. Las grandes empresas y los grandes consorcios no empiezan teniendo todo el dinero en la mano. Los grandes consorcios empiezan de pequeño, de poco en poco, de paso a paso, de venta en venta. No esperes a que llegue un ángel del cielo y que te deje ahí al pie de tu cama un portafolio con $1 millón y con una carita feliz diciendo: yo creo en ti, hijito. Hermano, tú tienes ese potencial y está en tus manos que lo puedas realizar. No esperes en lo económico, emprende cosas en fe. La otra también es problemas matrimoniales. Hay algunas personas que dicen: yo cómo puedo servir a Dios, cómo puedo emplear, hacer cosas si estoy teniendo problemas con mi esposo, con mi esposa. Bueno, mira, en las relaciones interpersonales, ya sea matrimonio, ya sea relaciones laborales, siempre va a haber situaciones de ajuste donde va a haber malos entendidos. Algo que tú y yo tenemos que aprender es tratar de subsanarlos, pero seguir trabajando con ellos. La enfermedad, las críticas, el aspecto físico también. Unas personas dicen: yo ¿cómo voy a emprender esto? Si yo ni siquiera me amo a mí mismo, nunca he estado conforme con mi aspecto físico, etcétera. Cantidad de excusas que podemos pasarnos aquí prácticamente toda la mañana hablando acerca de este tema. Y yo quiero nada más, yo vamos a entrar en detalle estos puntos, pero quiero dejarte en tu mente y en tu corazón, porque algo de lo cual Dios puso el día de hoy para decirles esta mañana es que Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios ha pensado cosas buenas para ti. Amén. Dios tiene un plan hermoso, dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo número 2. De modo que somos hechura suya, creados, otra vez esta palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. La primera cosa que tú y yo tenemos que aprender para que esos sueños sean una realidad, número uno, es que tus pensamientos y tus emociones puedan que de alguna manera estar en orden y alineados. Es bien difícil. Yo no sé que es muy difícil. Justamente, hermanos, estas últimas semanas ha sido un reto para mí, porque me invitaron de una empresa aquí en Monterrey a dar un curso sobre inteligencia emocional. Así es que estoy ahorita asesorando y dándole un curso de una manera individual a un empresario de aquí en Monterrey. Y estoy dando este curso, ha sido un reto grande, porque
voy a ser franco, nunca me había dedicado tanto a este tema y se me ha hecho tan interesante, la verdad, muy, muy interesante. Muchos de estos conceptos, estoy de acuerdo, muchos de ellos están incompletos, otros no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero ahí me da la oportunidad el Señor, cuando estoy con esta persona, apenas este viernes pasado empecé, y le estoy dando este curso, hasta ya en el Facebook ya lo publicó él, está muy emocionado porque ya está tomando un curso, que no sé qué, bueno. Entonces, le doy gracias a Dios, hermanos. Doy gracias a Dios porque podemos ser instrumentos en las manos del Señor para ayudar a otras personas a que encuentren su destino, su propósito. Pero una de las cosas que viene ahí en este material tan interesante, dice, en la inteligencia emocional principalmente es que tenemos nosotros una realidad, y esta realidad es que tenemos que reconocer que nuestros pensamientos son muy importantes, nuestra inteligencia, nuestro IQ es muy importante, pero a la vez también es sumamente importante nuestras emociones. Por mucho tiempo hemos tratado de reprimir todas las emociones porque pensamos que son algo malo, y no necesariamente. En nuestro cerebro hay dos áreas. Una de las áreas se le conoce como una parte muy pequeña, se le conoce como la amígdala. Es una parte pequeña donde están concentradas todas las memorias del pasado. Es como si fuera un baúl ahí de todos los recuerdos, ahí están todos almacenados. Pero todos esos recuerdos y cada evento que nos sucede en nuestra vida se transporta primero allí. Está comprobado científicamente. Se transporta primero a esa parte del cerebro, nos hace recordar eventos que hemos vivido desde pequeños o del pasado, y luego se pasa a la otra parte del cerebro, que es la parte frontal, y que es donde están las neuronas, y ahí en las neuronas es donde tomamos finalmente la decisión si esa experiencia nos va a afectar o no, o vamos a reprimirnos. Si estás delante de tu jefe, vas a reprimir esa emoción y no vas a actuar conforme a esa emoción anterior, etc. Finalmente, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene virtud, si algo digno de alabanza, dice, esto pensar. Así es que no es reprimir las emociones, al contrario. Porque a veces, cuando estamos en una relación interpersonal, somos muy secos con las personas y no demostramos la emoción, porque me enseñaron que no debo demostrarla. No, al contrario. ¿Qué es lo que te dice la inteligencia emocional? Que debe uno de relacionarse con las personas de una manera inteligente, pero también de una manera emotiva. Hermano, sé que este es el punto más difícil de todos, y en los sueños que nosotros tenemos, uno de los problemas más grandes es que podamos nosotros convencernos en nuestra mente y en nuestro corazón quiénes somos en Cristo Jesús. Amén, amén. Y repite conmigo, di esta frase que voy a decir: soy hijo de Dios, llamado con un propósito, creado por Dios para cumplir su plan en este tiempo y en esta generación. Y lo vas a cumplir, hermano. Dile a la persona que está a tu lado: estás llamado para cumplir ese propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás de acuerdo? Sí, vas a cumplir ese propósito del Señor para tu vida. El segundo punto, me voy muy rápido porque yo sé que ya no nos queda mucho tiempo. El segundo punto es: retén lo bueno. Retén lo bueno y desecha lo malo, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, examinando todo. Porque miren, una de las cosas maravillosas, les decía yo, de esta parte del cerebro, está más acá atrás, la parte del cerebro donde les digo que está la amígdala, está acá atrás. Disculpen, pero últimamente he estado metiendo medidas que ya ves, no soy médico, ahí luego tú me corriges, pero en esta parte de atrás, ahí donde están almacenadas todas las experiencias. Todas estas experiencias que tuviste de pequeño. Y miren, uno de los ejercicios que yo a veces tengo es recordar, fíjense, todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. La memoria, los recuerdos también son formas de estar agradecido con el Señor y recordar
Por eso dice en el Salmo 103, cuando habla y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Luego dice, ¿y no qué? No olvides. Y no olvides que ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice y no olvides ninguno de sus beneficios? Para que lo recordemos. Una de las características del ser humano es que se nos olvidan las cosas buenas que Dios nos ha dado. Recordar las malas. Entonces dice aquí, retén lo bueno, ¿y qué? Y desecha. Y le ponía un ejemplo a este empresario. A lo mejor algún día lo van a conocer y va a estar aquí entre nosotros. Bueno, oren para que así suceda. Y sucede que le decía este ejemplo. Es como cuando si alguien te dice, te voy a regalar 2 perros. Un perro bueno y un perro malo. El requisito va a ser, es que no te voy a regalar el bueno si no recibes el malo. Y ese perro bueno es demasiado inteligente. Es muy astuto y te va a librar de todo lo que tú necesitas. Te va a librar de ladrones, de todo. Hasta te va a ayudar para cocinar. ¿Quién quiere un perro así? Pero dice, no te lo voy a regalar, sino que aceptas el malo también. ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos? Tenemos que recibir a los dos. Pero tiene uno que hacer una tarea, y esa tarea es, al malo lo tienes que educar. Y le vas a decir, tú te me vas a quedar ahí en la esquina. No lo puedes amarrar porque es una característica, no puede estar amarrado. Tú lo tienes que educar. Tú lo tienes que disciplinar. Y tú le dices, te vas a estar ahí y te me quedas ahí. Y al bueno, ese sí, que anda en toda la casa, ¿verdad? Al perro bueno, ¿sí? Exactamente igual es nuestra vida. Dios nos dio dos naturalezas, la naturaleza caída, que es la mala, que es la que heredamos de Adán. Está mal que ore y diga, Señor, quítame esta naturaleza. Ya no quiero sentir esta maldad. No estás orando correctamente. Porque esa naturaleza nunca te la va a quitar Dios. Pero también te ha dado el Señor a su Espíritu. ¿Quién le da gracias a Dios por él? El Espíritu Santo está dentro de ti. Lo que tú necesitas es disciplinar, hermano. Disciplinar esa naturaleza pecaminosa, es decir, tú estate ahí. Date conmigo, estate ahí. No se mueva. No se mueva, ahí, quietecito. ¿Sí? Porque es la característica que Dios ha puesto. ¿Recibe este ejemplo? De los 2 perros. ¿Sí? Y luego, ríete de la crítica. Si tú quieres ser exitoso en la vida y quieres tener sueños, y si te están criticando, es que hay personas, déjenme decirles, hermano, hay personas que no avanzan en su vida porque todo el tiempo nada más están pensando en lo que los demás dicen y piensan y hablan de ti. Toma lo positivo, ríete de la crítica. Ser paciente también es muy importante. ¿Cuántos tenemos sueños? Y sabemos que los sueños no se dan de la noche a la mañana, que toman tiempo. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Va a tomar tiempo. Sé paciente, aguarda, espera. El momento de tu victoria está por llegar. Vive cada día como si ya lo tuvieses. Hermano, los grandes, los exitosos en la vida, no son aquellos que ya tienen todos los negocios ya hechos, sino que llegan como si ya lo tuvieran. Ese es el éxito. Van y saludan a una persona y no, este qué exitoso está. Y no, apenas está empezando el negocio. Pero tú haz aparentar a la gente que todo. Ahora, gracias a Dios, hermano, no es apariencia. Porque es fe. Gracias a Dios, ¿eso se llama qué? Fe. Fe y confianza en quién. En Dios, porque dice la palabra del Señor, tenemos que declarar que No es las cosas que no son como si fuesen. Entonces, bueno, a lo mejor ahorita no tengo todos los negocios resueltos,
no tengo todo el dinero del mundo. Pero dice la Biblia que voy a declarar las cosas no son como si fuesen. Así es que yo voy caminando así. Caminando. ¿Verdad? Campante de la vida. ¿Sí? Que los demás eran galas. Yo tengo la bendición de Dios. Amén. Y lo otro también, estar atento a lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Amén, amén. No hagan las cosas como piensas que son. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres que haga esto? Hable conmigo. ¿Quieres que haga esto? Dilo. Tenemos que aprender a preguntar. El problema de muchos cristianos hoy en día es que toman las decisiones y no le preguntan al Espíritu Santo. Aguas. Cero. Se pierden bendiciones por no ser preguntones. Hable conmigo. Desde ahora en adelante voy a ser preguntón. ¿Sí o no? Hable conmigo. Voy a ser preguntón. Y vas a preguntar, Espíritu Santo, ¿quieres que haga yo esto? ¿O no quieres que haga esto? ¿Amén? Y el último, lee la Biblia y lee libros cristianos que te inspiren a ser una mejor persona. ¿Cuántos dicen amén?